Yo estoy con Andrés Manuel López Obrador porque fundamentalmente creo en él, creo en sus propuestas y creo en la gente de la que se rodea. ¿Por qué creer en él en un momento tan difícil en el que los mexicanos estamos en el total desconcierto, en la incredulidad, en la duda? ¿Por qué creer en López Obrador en este contexto de incertidumbre y de desconfianza? Hay un pasado, evidentemente hay un pasado que tendríamos que recordar y donde la figura de López Obrador emerge con bastante vigor y con bastante fuerza. Un pasado lleno de embates muy terribles, donde López Obrador fue desaforado, fue calumniado, fue expuesto a un sinnúmero de mentiras. Y sin embargo sale avante, ¿no? Sale al frente porque fundamentalmente dice la verdad. Y esa es una razón fundamental para creer en él. Dice la verdad ante un México apabullado por la tragedia, por el horror. Es un candidato, es un ser humano que promete y en quien creo. Es difícil creer para mí en el PRI o en el PAN, porque justamente el PRI puede representar el pasado más terrible de México y el PAN un presente sangriento. El PRI como creador, inventor de la política nacional, de lo mejor y de lo peor. Y desgraciadamente la actual política priista, para mi gusto, es simple y sencillamente el recuperar lo peor de la herencia política nacional. Yo vinculo inmediatamente al PRI con corrupción, con mentira, con lo peor que tiene México. Y el PAN lo vinculo con estos aprendices desorientados, ingenuos, pero sumamente tramposos, marrulleros, y que tienen a México convertido en esta pesadilla inverosímil, ¿no? Una pesadilla de sangre, de mentira y de impunidad atroz. Creo yo que Obrador puede combatir la corrupción y puede combatir la impunidad, con la honestidad que lo caracteriza, con la honestidad que tiene, y esa es la principal razón por la que yo puedo creer y estar con él. Creo en su proyecto, creo en su fuerza como ser humano, y creo sobre todo en su capacidad para poder conducir a nuestro país de la mejor manera, dándonos la esperanza que podemos necesitar. Cuando él dice no más de lo mismo, lo siento original, me hace pensar en una idea original. Cuando otros dicen no más de lo mismo, me hacen recordar a Andrés Manuel López Obrador pensando esta idea. Es decir, todos los demás son de dientes para afuera y en él yo no veo esas intenciones, sí veo esas ideas. Es un hombre que le creo, es un hombre al que he entrevistado, que he visto y que me mira a los ojos y me responde y me emociona y me hace sentir que es la única posibilidad real que tenemos ahorita. Y hoy más que nunca, México necesita un trabajo en equipo. El proyecto de nación que representa López Obrador es un proyecto en equipo de hombres y mujeres comprometidos con su nación, con su realidad. México es un país con muchas riquezas, pero se queda en pocas manos. Podemos hacer de México un país un poco más justo. Por eso estoy con López Obrador. Tengo 12 años, ¿te imaginas? Desde el desafuero con Andrés Manuel López Obrador. Desde que tenía un horrible peje lagarto en una especie de pecera allí en su oficina. Y desde entonces lo he acompañado en sus mítines, en sus marchas, en su casa de campaña en San Luis Potosí, en muchos días en el plantón, en el Zócalo, que todo el mundo criticó. Bueno, hasta nosotros, bueno, yo le dije que por qué no se subía mejor a la banqueta, a la acera. Y entonces me dijo, vete al Ángel,
a ver cómo les ha ido a los que están allí en la banqueta, que nadie les hace caso. Si nosotros no nos quedamos en la calle, nadie nos va a hacer caso. Y es un hombre que tiene un gran sentido político, es un hombre de Estado, es un hombre que ha recorrido al país, pero desde su punta hasta su otra punta lo conoce a la gente, la sabe oír, la sabe abrazar, y creo que si no votamos por él, pues nos vamos a ir al abismo, porque ya estamos mal y nos va a ir más mal si no tenemos esa conciencia y luego esa capacidad de entrega, porque caminar junto a una persona es difícil, olvidar lo que uno hace, el propio trabajo para hacer lo que el otro necesita, también es trabajo. Pero yo creo que a final de cuentas el que va a ganar es nuestro país, México. Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque quiero tener un presidente en el que pueda confiar, porque es un hombre que ha demostrado su integridad como funcionario, como líder y como ser humano también, y porque esta es nuestra oportunidad de hacer un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Le interesamos la gente y él quiere que todos vivamos una vida digna como seres humanos, y no como engranajes de una maquinaria siniestra que solo sirve para hacer ricos a unos cuantos. Estoy seguro que no solamente puede ser un buen presidente, sino que puede llegar a ser un gran estadista, porque al parecer es la única persona en México que se ha dado cuenta que la crisis que afecta a México y que afecta en realidad a todo el mundo, no solamente es una crisis económica o política, sino que básicamente es una crisis de carencia de valores, y que para lograr recuperar estos valores, para dar a la sociedad toda una escala de valores que le permita trascender esta crisis, se va a necesitar un cambio de conciencia, se va a necesitar una transformación de la conciencia de los mexicanos, y que esta solamente se puede lograr, de acuerdo con lo que nos demuestra la historia, a través del amor. No solo él, sino que el gabinete que está conformando son gente proba, son gente, ninguno de ellos, hasta donde yo sepa, tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza. Todo eso tiene que contar, todo eso tiene que valer. Esta es la única oportunidad que vamos a tener. Primero los pobres, no. Al mismo tiempo los pobres, las lesbianas, las mujeres, al mismo tiempo todas las personas, al mismo tiempo todos los derechos humanos. Le he dicho a Andrés Manuel de frente que la homofobia, la lesbofobia se quita con educación, que el machismo se quita con educación. Y voy a pelear desde el día 1 del gobierno con mi presidente Andrés Manuel para ir cambiando estas cosas, porque Andrés Manuel escucha. Esta vocación de incluir, de enlazar, de escuchar, de no creer que él tiene todas las respuestas, es lo que creo que necesitamos justamente en este momento para superar esta crisis tremenda que está viviendo México, y que yo considero que él es la gente que puede lograr que la superemos. Tiene un proyecto claro de gobierno, tiene un proyecto claro de educación, tiene un proyecto claro de salud, tiene un proyecto claro de cultura. Y es un hombre que tiene un gran sentido político, es un hombre de Estado. El gabinete es fantástico, creo que no es exclusivamente él, ahora tiene todo un equipo, y somos un equipo de personas que queremos que México ya efectivamente nos merecemos la paz, nos merecemos realmente estar bien. Porque es la única y real opción que tenemos los mexicanos para salir de esta debacle en la que se ha convertido el país. Tenemos que apelar a la memoria y dejar atrás estos gobiernos represores que coartan la libertad de expresión. Voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque creo que los mexicanos nos lo merecemos. Los mexicanos nos merecemos vivir en libertad. Hemos estado luchando muchos años
para construir esta libertad, para construir un país donde la corrupción desaparezca, un país donde volvamos a podernos reunir en fraternidad, donde los recursos se le den usos racionales y no se vuelvan parte del flujo que va hacia un sumidero. Es un hombre con una trayectoria intachable, incuestionable, por más que se hayan empeñado los demás en demostrar lo contrario, no lo han logrado. Porque está decidido a hacer lo que se necesita para resolver los grandes problemas que tiene México, conoce las causas de fondo, está dispuesto a rescatar a este país. Y si no apoyamos a López Obrador, está muy difícil la cosa porque nos vamos a ir, como él bien dijo, directo al Peña Nieto. Eso no nos conviene a nadie. Llevamos 12 años de masacre, los últimos 6, 60,000 muertos, feminicidios, periodistas asesinados, un río de sangre. Y ya nos merecemos como población, como sociedad civil organizada, parar esto. Nosotros como músicos, como DJs, como jóvenes, tenemos que despertar en este momento y apoyar a Andrés Manuel, ya que creo que es la única opción viable para salvar o rescatar este país. Para mí Andrés Manuel representa lo que sería la última llamada para el pueblo, ¿no? Para lograr un cambio real, un cambio verdadero. Me cae muy bien, porque siento que sí habla con la gente directamente, porque es una persona a la que tú puedes buscar, con la que tú puedes hablar, con la que tú puedes dialogar. No es una imagen, no es un galán, es una persona como tú y como yo, y creo que eso es muy importante. Y además creo que él conoce más que nadie nuestro país y a nuestra gente. Porque me parece que es un político de los pocos que quedan en este país en los cuales se puede tener confianza. Me parece que ha sido congruente con lo que ha venido planteando, se ha mantenido en la lucha social, se ha mantenido intentando formar las bases, un movimiento que permita que este país pueda ser transformado. Yo apoyo a López Obrador porque quiero un país libre, libre de mentiras. Desde el principio de su campaña, uno de los eslogans ha sido la honestidad. Y creo que el mexicano tiene que saber todas las mentiras que nos han dicho, todas las estructuras que están basadas en la impunidad y en la doble moral del mexicano que nos impiden crecer y madurar. Creo que necesitamos un país de mexicanos maduros que tomen decisiones amplias y con una visión mucho más a futuro. Creo en él también porque presenta una posibilidad para el futuro de nuestro país, un futuro indispensable, un futuro donde requerimos esperanza, donde requerimos soluciones, donde requerimos credibilidad, honestidad y fuerza.